celebra No pues, se escucha, ahora sí. estamos pues en este 3 de mayo listos y preparados para nuestro programa número 7. Así que sean bienvenidos a su programa Luces y Sombras de la Espiritualidad, agradeciendo a nuestros amigos de Radio Renacer por prestarnos sus plataformas de Facebook y de YouTube. Gracias Marcos, hasta La Rioja. Gracias, gracias. Y también gracias a todos los que ya están conectados con nosotros. Es una felicidad grande estar con ustedes. Y qué bello, pues, estar pues ya en un programa muy lindo y un tema muy interesante. Pero ya tenemos a nuestra gran amiga Roxana. ¿Cómo está, Roxana? ¿Cómo estás, Napo? Bueno, un abrazo también para Marquitos, un agradecimiento por prestarnos la plataforma también. Nos encanta ser parte de su familia y, bueno, de esta familia también electromagnética, ¿no? Que siempre está ahí, nos acompaña y está siempre con sus preguntitas, sus saludos, diciéndonos de qué países son. Así que un abrazo para todos ellos. Sí, grande, grande, Roxana, tremendo. Así que estamos pues en una mañana todavía acá en Centroamérica, tarde ya en Sudamérica y noche en otros países, así que sean bienvenidos, pónganse cómodos. Nuestro programa de hoy vamos a tratar un tema muy importante, como siempre en la línea de nuestra amiga Roxana, en cuanto pues a sus estudios, como es hoy los obsesores, un tema interesante, así que pueden hacer sus preguntas las vamos a estar contestando. Ya van a tener ustedes chance para que Roxana pues conteste esas preguntas, así que háganlas. También manden sus felicitaciones. Las personas Napo van a pensar que estoy obsesada, que no sé hablar de otro tema, pero lo que pasa es que la gente pregunta sobre este tema, entonces nos vuelven a traer, que a veces planificamos otro tema, vamos a hablar solo de mediunidad y terminamos hablando de lo mismo. Interesante, bueno, ya han escuchado a Roxana de viva voz, pues, pero hay muchos temas interesantes, pero estos también como que tenemos más curiosidad por saber, pues, esa clase de obsesores que los tenemos, pues, a nuestro lado, pues, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones de pareja, pues, en todos casos estamos allí. Bueno, entonces tenemos pues un programa muy lindo, los obsesores, y vamos a comenzar pues nuestro evento de hoy con una de las primeras preguntas, Roxana. Dinos, ¿por qué los obsesores jefes no quieren reencarnar? ¿Por qué se da esa manifestación en ellos, Roxana? Bueno, vamos a pensar un poquito. Bueno, se me fue Napo, me puso en pantalla grande. A ver si vuelve. Ahí. Napo, si vos fueses, por ejemplo, jefe máximo en el ejército, ¿por qué querrías salir de allí? Si vos sos el que mandás, sos el que tenés todo el ejército a Sí, tus órdenes. No obvio, ¿no? querrías, ¿verdad? No, Bueno, y es más o menos lo mismo, ¿verdad? Cada agrupamiento es gobernado por un único obsesor jefe, diríamos, ¿verdad? Y ellos evitan por todos los medios la reencarnación. Pero ¿qué sucede? Cuando la acción telúrica amenaza la estabilidad de los centros de fuerzas de ellos, o sea, de los chakras o del periespíritu, no hay cómo impedir ese renacimiento. O sea, ese obsesor va a tener que reencarnar. Pero ellos se afirman, ¿no? Con claro. cuerpo y alma a no reencarnar. Claro, claro, interesante, interesante. Hoy sí ya salimos de esa duda que yo la tenía, pero hoy sí tú la has respondido. Entonces, Roxana, ¿qué reacción se puede observar en el cuerpo espiritual ante esa fuerza telúrica y magnética? Esa fuerza que es propia, digamos, solamente de nuestro planeta, acá de nuestro planeta Tierra, ejerce acción constante sobre los cuerpos espirituales que están en la erraticidad. O sea, como que los pushan, dijo el brasilero, los quieren traer, atrayéndolos en dirección a la Tierra, induciéndolos de alguna forma a reencarnar. En caso de obsesores de ese porte que estamos hablando, no estamos hablando de cualquier obsesor, ojo, estamos hablando de obsesores que en el plano astral inferior son jefes de falange, ¿verdad? Ellos, obvio, se oponen con toda su fuerza a eso. Y muchas veces tienen éxito,
¿Por qué? Porque ellos son dotados de magnetismo, de una rigurosa, digamos, disciplina mental, que lo adquieren durante milenios, ¿no? Muchísimos, 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 muchísimos años. Entonces ellos se resisten a la reencarnación. Lo máximo, o sea, lo máximo que pueden, ellos se resisten. Y son capaces, sí, de evitarlas, digamos, por mucho tiempo, pero no por siempre. Hay que evolucionar, estamos inmersos en la ley de evolución, o sea que todos los espíritus, por más del bajo astral que sea, en algún momento evolucionan. Entonces, la atracción, digamos, telúrica hace con que las partículas astrales que componen el perispíritu pierdan el poder de conexión y provoca una degeneración progresiva de la forma humana de ese obsesor, porque obviamente que el obsesor es una persona, para las personas que recién entran al programa y de repente no entienden mucho, siempre los obsesores son personas como nosotros que han vivido acá y bueno, y por sus pensamientos, sus vicios, ideas fijas, etcétera, van para el astral inferior. Entonces, eso hace que se vaya degenerando progresivamente y pierda su forma humana. Ahora, pagan un alto precio por eso, ¿no? Porque ahí van a empezar a perder sus miembros, se van a empezar a arrastrar como serpientes en el plano astral, hasta convertirse en ovoides, como ya sabemos, ¿no? Entonces, el tiempo que ellos se resisten a reencarnar, por lo general, es proporcional a la capacidad mental de cada uno de ellos. No es para todos iguales. Por eso yo siempre digo que lo astral no es, no es lineal, o sea, pueden haber cambios. ¿Ah? Entiendo, te entiendo muy bien. Excelente esa respuesta que tú nos has dado. Entonces, Roxana, retomando eso que acabas de decir, quiere decir que en el correr de los milenios van perdiendo ellos su forma humana. Sí, por eso hay un momento en que deben reencarnar, ¿verdad? Porque si no pueden transformarse, como dije recién, en ovoide, perdiendo la apariencia periespiritual, perdiendo ese cuerpo astral y retrocediendo a una forma mental inferior. ¿No? Ellos no quieren reencarnar, ellos quieren conservar su poder como jefes de Falange. ¿No? Por eso es que no quieren reencarnar. ¿Por qué? Porque la reencarnación significa que olvidarse del periodo entre vidas. O sea, nosotros traemos ese manto del olvido que Dios nos pone y no recordamos lo que fuimos en otra vida, ni recordamos lo que hicimos en el astral, ¿verdad? Muchas veces cuando venimos acá. O sea que cuando nosotros volvemos a renacer, perdemos temporalmente la memoria de los acontecimientos ocurridos hasta entonces. Además, todos sabemos ya por todas las clases que hemos tenido, por todos los cursos que hemos dado, los programas, que reencarnar significa progreso. Entonces, una vez ellos en el cuerpo físico, estarán sujetos a modificaciones profundas en sus ideas. ¿Quién sabe si ya es aquel obsesor que reencarnó, verdad? Porque estarán en contacto con una visión, digamos, diferente del mundo, diferente de lo que es la verdad, hará cambiar sus pensamientos. Entonces, los obsesores no aceptan de ningún modo correr el riesgo de perder, aunque temporalmente, porque sabemos que esto acá es temporal, la memoria de lo que viven en esos lugares donde ellos están, en el astral inferior. Entonces ellos no están dispuestos, digamos, a abrir mano del poder que tienen en ese plano inferior. Por eso están determinados a evitarlo por un tiempo más o menos largo, ese retorno, digamos, al cuerpo físico. Sí, estaba viendo lo que tú dices, o sea, sí nadie va a querer perder lo que es el mando en cualquier aspecto material o espiritual, nadie lo va a querer perder, entonces es lógico, ellos luchan pues por... Ellos se abrazan con toda su fuerza a no querer reencarnar. Cabal, correcto. Entonces, Roxana, ¿cómo hacen ellos para dejar el poder que ejercen en el plano astral inferior cuando deben reencarnar? Ah,
Eso Interesante. tiene todo, buena pregunta, ¿no? Eso tiene toda una trama, ¿no? Ellos lo solucionan con un sistema de sucesión de poder, ¿m? O sea, van a suceder ese poder a otro obsesor de la misma categoría de ellos, ¿verdad? Eh, para poder, digamos, dejar el mando temporalmente mientras ellos reencarnan, mientras ellos tienen ese pasaje por acá por la vida, ¿verdad? Y se lo van a dejar a alguno de los representantes de las sombras. Entonces allí establecen algunos negocios, ¿no? Hacen algunos negocios antes de reencarnar. Correcto. Ellos establecen, por ejemplo, que serán sustituidos apenas durante el periodo reencarnatorio, fíjate vos, van a ser sucedidos solo mientras ellos están acá. Ah, ya. Eso quiere decir que cuando ellos regresen, o sea, desencarnen, van a volver a seguir con ese mando. Ah, o sea que no lo pierden. En realidad no, No. solo queda Eh, el poder en otro. claro, durante ese periodo reencarnatorio va a ser sucedido por ese sucesor, ¿verdad? Por otro obsesor que presente condiciones como para ejercer ese mando, ¿verdad? Entre los espíritus de la sombra, porque va a tener que ser jefe, o sea, va a tener que ser líder. ¿No? Y ese candidato a la sucesión deberá tener intensa fuerza mental, disciplina, ¿m? Además de conocer los elementos de la naturaleza, también porque ellos trabajan mucho con los elementos de la naturaleza, los famosos elementales que ya habíamos hablado en otros programas, y saber manipular otras mentes con extrema destreza. Saber manipularnos a nosotros, en definitiva, ¿no? Para pasar ese examen, Napo, será sometido a un riguroso tratamiento de hipnosis. ¿Mm? El obsesor ese que va a reencarnar pondrá durante muchos años a ese obsesor que va a quedar al mando en un tratamiento de hipnosis, Ah, a fin de garantizar que no vaya a usurpar el poder definitivamente. mira qué O inteligente. sea, que no se le vaya a quedar con el mando, en una palabra, Sí, ¿no? correcto. Y no solamente, fíjate qué curioso, Napo, no solamente va a poner mediante hipnosis a esa persona que va a ejercer su trabajo, sino que también él va a poner mediante hipnosis a una especie de ejército que va a cuidar, o sea, celosamente también de que eso no suceda, de que no se usurpe su cargo. O sea, gente de él. ¿Ah? Pues, ¿será que queda bien resguardado? Pero durante muchísimos años hace eso, ¿eh? Durante Ujú. muchos años. Sí. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que al retornar al astral, después de desencarnar, ¿verdad? Él no consiga más ejercer el dominio sobre la comunidad de las sombras. Esa comunidad que subyugaba, digamos, anteriormente, ¿no? Porque el sustituto, ese obsesor que quedó en su lugar, podría liberarse de la sugestión hipnótica y asumir un control directo y permanente de esos espíritus que están sometidos a su autoridad. Sí. Ay, Napo, tenés una cara que parece que te estoy contando un cuento. Sí, sí. No, es que es interesante. O sea, por eso te decía que estos temas tienen demasiada curiosidad, pues, porque no se saben cosas, pues, entonces tú no estás develando situaciones que ni por cerca, pues, nosotros en veces nos ponemos a pensar, fíjate esto, pues, qué tremendo, pues, o sea, y y cómo se ve que estos seres, pues, siempre quieren mantener ese poderío, pues, o sea, siempre ejercer el dominio sobre otro, más interesante, Roxana, muy interesante el tema de los obsesores que tenemos, pero vamos a nuestra carpeta de mensajes, porque ya hay muchos amigos que ya están con nosotros conectados, Roxana. Y aquí los vamos a proyectar ya. Tenemos a Alicia Valdés, dice buenas tardes, Roxana y Alicia, ¿qué Napoleón. tal? Veamos quién más tenemos acá. Amiga de la casa. Sandra Ulloa. Tom. Veamos Ahora a Sandra empieza con las preguntas difíciles. Patricia de Colonia. veamos quién más. Sildrey. Veamos. Tenemos a
Carolina Herrera también. Caro. Claro, estoy viendo los mensajes porque hay preguntas. Dice, los mensajes de entrada son estos. Buenos días, Colombia. querida y amigo Roxy. Y a Marco Polo, un abrazo. Joad, ¿cómo estás? Fuertes saludos especiales desde Colombia. Marco Polo. Marco Polo. Bien, Berta Villarino, hola. Hola, Ver. Ahí está. Veamos quién tenemos más. Nuestra amiga Andrea Delgado también ya está con nosotros. Andrea. Tenemos de nuevo a Andrea, que nos está felicitando. Tenemos también a Micaela de Mar. Y también a alguien conocido tuyo, Andy Chapoy. Andy, ¿cómo estás, Andy? Entonces, amiga del alma, Roxana, aquí tenemos una pregunta del público. ¿Está bien? Le vamos a dar paso a estas preguntitas también. Dice acá, veamos, dice Alicia Valdés. Pregunta para hoy, dice, ¿siempre desencarnamos o encarnamos cuando planificamos? Bueno, como vuelvo a repetir, nada es lineal en el plano espiritual, ¿no? Nosotros planificamos cuando tenemos esa posibilidad, sí, cuándo vamos a encarnar, o sea, cuando vamos a nacer acá en la Tierra y también cuando vamos a desencarnar. Ahora, a veces hay una prórroga o un rescate anticipado, que yo ya creo que hemos hablado en otros programas. Por eso siempre digo que nada es lineal, ¿no? En otro programa me acuerdo que comenté sobre un libro, pero no recuerdo el nombre, ahora sé que es de Chico Xavier, donde él contaba en ese libro que en la favela de Brasil había una señora ya con 70 y pico de años, ya unos meses de desencarnar, y la hija de la señora tuvo mellizos. ¿no? Tuvo mellizos, pero ella era dada a las drogas, entonces ella tuvo los mellizos y los abandonó. Entonces la espiritualidad mayor le permitió a esa señora, o sea, la mamá, la que ya estaba por desencarnar, le permitió 15 años más de vida. O sea, que eso es una prórroga. ¿Por qué? Porque esos mellizos la necesitaban, o sea, para cuidar a esos mellizos. Ahora, también puede haber un rescate anticipado, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a vivir, no sé, vine a vivir 80 años, pero yo me doy a las drogas, paso continuamente drogando, me voy día y noche drogada, bueno, el mentor puede cortar ese periespíritu y hacer un rescate anticipado para que yo no me endeude más en esta vida. ¿Ah? ¿Qué sucede? Ustedes dirán, ay, pero qué bárbara, ¿cómo me saca la vida aunque yo me esté drogando? Dirán, ¿no? Algunas personas piensan así. Lo que pasa es que lo importante es entender que nuestra relación con la muerte no es la misma de los espíritus superiores. Para ellos esto es un trabajo, ¿no? Es un trabajo de experiencias individuales. ¿no? La muerte para ellos es un detalle. ¿no? Esto de acá es un aprendizaje solamente. ¿no? Y obviamente soy sacado cuando ya no voy a aprender más o cuando no puedo enseñar más nada, por ejemplo. ¿no? Entonces es así como funciona. Dice No sé si te siempre contesté, Alicia. Alicia Valdés de nuevo de que los espíritus de las sombras, cuando reencarnan, sus mentores son del astral superior. Los espíritus de la sombra cuando reencarnan, sus mentores son del astral superior. No, por lo general son de lo mismo, de la misma, del mismo nivel evolutivo. El mentor casi siempre es del mismo nivel evolutivo que somos nosotros. El que es superior siempre es el ángel guardián. Nos habías dicho que ellos perdían su periespíritu, los magos negros que tienen que hacer para evolucionar. Sí, los magos negros, por lo general, hay muchos que pierden su cuerpo astral, ¿tá? Su cuerpo astral. Solamente tienen un cuerpo mental. Y para volver a encarnar, ellos tienen que rehacer ese cuerpo astral. Es que te voy a traer una pregunta de Violetas Violetas en la ventana. Violetas Nayanela, qué libro más lindo. Pregunta, ¿Patricia fue
para la colonia Nuestro Hogar. Bueno, quien haya leído este libro, Patricia es una joven que desencarnó, fue al plano espiritual, fue a una colonia, ¿verdad? Y los papás inclusive eran espíritas y ella era también de contexto espírita, sin embargo, del otro lado ella despierta bastante confundida, ¿verdad? Y la pregunta de Neisy, ¿se fue a las colonias? No, ella fue de visita solamente a la colonia no solar, ¿tá? Ella fue en realidad a otra colonia, encima de su ciudad, San Sebastián, sobre San Pablo, ¿tá? Y esa colonia es la colonia más grande que hay sobre Brasil, esta de San Pablo, y está dividida inclusive en 3 grandes ciudades. Ella fue allí, fue de visita solamente No sabía. a no solar, Nuestro Hogar. Y en ese caso va a una colonia común. No entendí la pregunta de qué es lo que me quiere preguntar. O se queda más en el umbral. Yo creo que sobre lo mismo que están de la pregunta que te hizo Sandra. Creo que O por se ahí queda viene. más en el umbral. A ver, formulámela mejor, Berta, la pregunta, hazme el favor. Formulámela mejor para que yo te la pueda entender. Ok, mientras Otra vez. nuestras amigas pues formulan más la pregunta de hoy, traemos estos anuncios también que son muy importantes. En el caso acá que tenemos nuestra amiga Roxana, tiene su canal de YouTube, así que esperamos pues que ustedes lo revisen, lo vean, interesante cómo está ese canal, muy bonito, con muchos temas como los que estamos tocando actualmente, así que los esperamos, suscríbanse a este canal muy importantísimo. Y aquí tenemos el promocional de este canal de Entre Telones de la Espiritualidad. ¿Usted cree en la reencarnación? ¿En que seres de otras dimensiones se quieren comunicar? ¿Inclusive usted los está viendo? ¿Está padeciendo de depresión, de esquizofrenia, de ataques de pánico? ¿Siente presencias en su casa o en su trabajo? ¿O está sufriendo de trabajos energéticos malintencionados? ¿O quizás tiene algún vicio que no puede dejar? Eso es a causa de una presencia espiritual. Si quieres saber más sobre obsesiones y sobre el mundo espiritual, soy Roxana Giribone, uruguaya, soy medium y escritora espírita y te invito a que veas mi canal de YouTube Entre Telones de la Espiritualidad. Interesante. Entonces volvemos acá y también invitarles para el próximo martes 31 de mayo. Tendremos a nuestro gran amigo Rubén de los Santos desde Uruguay con el tema Doctrina Espírita, el camino a la paz que todos buscamos. Así que los invitamos martes 31 de mayo, el próximo programa de Luces y Sombras de la Espiritualidad acá en Radio Renacer. E invitarles también para el programa de la página de Jesús de Nazaret en El Salvador, donde está el programa Conexión Espírita, con nuestras amigas Esenia y Rosa Cristina Gómez. Ellas tienen para el 11 de mayo invitadas a Andrea Delgado de Colombia, y para el 25 de mayo está Juan Mancini de Argentina. Así que tremendo. Y también ya estamos en YouTube, en la página, la escuela de Jesús de Nazaret, con todos nuestros programas que hacemos. Así que búsquenos también por YouTube. Ahí tenemos los 4 programas con los que salimos. Así que sean todos bienvenidos y los esperamos bien. Vamos a ver si ya entraron los mensajes que estamos esperando. Perdamos. Dice, veamos acá. En ese caso va a una colonia común, decíamos. Acá está. En el caso de los que son rescatados, dice Berta Villarino. Lo que pasa es que cuando hablamos de entidades, a ver, los que son rescatados antes de lo que habían ahora estoy entendiendo. Los que son rescatados antes de lo que habían planificado, van a una colonia común y van a la colonia que le corresponda, ¿verdad? Porque digo, hay colonias especialistas en muchas cosas. Tenemos colonias especialistas en estudios, tenemos colonias correccionales que vienen a ser como una prisión, pero no son una prisión de acá, no es como nosotros lo entendemos, ¿está? En el plano astral
estas colonias, si bien el espíritu está solo, está siendo atendido, está siendo tratado por médicos psicólogos, médicos psiquiatras, comen, o sea, en fin, solamente que están apartados porque a veces están más endurecidos, o sea, no entienden muy bien cuál es el cometido tampoco de lo que está pasando allí, ¿tá? Entonces, o son medios cabezas duras, así como nosotros que no entendemos, bueno, así son los espíritus también. Entonces, va a ir a la colonia que le corresponda, ¿tá? Los ovoides sufren en el astral. Sí, el ovoide tiene un sufrimiento eterno, ¿está? ¿Qué es ovoide? Vamos a explicarle un poquito a las personas, porque si no van a ganar pensar qué es esto, ¿no? Es el que tiene un solo pensamiento, ¿está? El ovoide es el que tiene, aquel espíritu que desencarnó con un solo pensamiento, por ejemplo, una idea fija en la venganza. Con el tiempo él va destruyendo su cuerpo astral, su perispíritu, y ahí, como dije recién, pierde las piernas, pierde los brazos, las extremidades, termina arrastrándose como una serpiente y luego adquiere la apariencia de un huevo, como el cráneo humano más o menos. Pueden ser rescatados por el astral superior, sí, y para volver a reencarnar, lo que hace la espiritualidad mayor es ponerlo en el útero de una mujer para resarcir su cuerpo astral, porque ya lo perdió. O sea, ustedes imagínense que si naciese un ovoide, ¿qué nacería? Nacería un huevo, no sé, nacería alguien sin brazos, sin piernas. ¿Ha sucedido? Sí, ha sucedido, pero son pocas las veces, gracias a Dios. Entonces, él para rehacer ese cuerpo astral que perdió a causa de su idea fija en el astral, él tiene que nacer varias veces, o sea, tiene que venir en el útero de una mujer varias veces, lógico que no van a ser abortos espontáneos, ¿verdad? Pero varias veces hasta que, digamos, pueda rehacer su cuerpo astral. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a tener que ser ovoides cuando pasamos para el otro lado? Las ideas fijas pueden ser ideas, aquella persona que es sumamente celosa, posesiva, rabia, la rabia también. ¿Me estás haciendo una seña a mí? ¿Me escuchás? No. Sí, te escucho. Excelente. Hablar mal de las personas, lleva a ese estado también. Porque el ovoide, ¿qué sucede con el ovoide? El ovoide se convierte casi siempre por vicios morales. Él puede comenzar su evolución, su involución, digamos, por vicios físicos, sí. De repente pasa al plano astral con un vicio físico y ahí empieza su involución. ¿Tá? En las clases que damos con Napo, después vamos a ver toda esa involución, cómo van involucionando. Primero son zombies, tiene todo un proyecto, una secuencia, digamos. ¿Tá? Excelente. Entonces puede que el ovoide se convierta primero por vicios morales, pero puede haber comenzado, digamos, en vicio físico. Entonces, hay personas que preguntan si es recuperable todo lo que aprendió en otras reencarnaciones. Si ese ovoide recupera cuando reencarna todo ese conocimiento que ya adquirió, ¿verdad? Porque nosotros traemos conocimientos de otras vidas. Y sí, cuando se recupera, o sea, cuando viene varias veces y son abortos espontáneos, varias veces hasta resarcir todo su cuerpo astral, cuando se recupera, todo su conocimiento vuelve. Pero sí, el ovoide tiene un sufrimiento eterno. El tema del ovoide es delicado cuando no es rescatado por el plano astral superior y permanece en el astral inferior, porque también en el astral inferior hacen el resarcimiento del cuerpo astral, pero más bien para esclavizarlos, ¿verdad? O sea, de otra forma. Sí. Entonces, ¿cuándo es, digamos, ¿cómo puedo explicarles? Es apresado, es en el plano astral inferior. Estos ovoides son usados por los obsesores para obsesar personas, para obsesarnos a nosotros. Cuando hay una obsesión que
en el medio hay un ovoide, estamos hablando de obsesiones muy complejas, muy difíciles de sacar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos espíritus obsesores? Ellos los implantan en la cabeza, por ejemplo, de una persona, o cerca, o en el cuello, ¿no? Y allí lo que hace es, por un cometido, ¿no? Porque lo quieren conquistar, para llevarlo para el lado de ellos, porque lo quieren dominar a la fuerza. Entonces, ¿qué hacen? Le imponen una idea fija. Le imponen ese ovoide ahí, porque el ovoide va a transmitir esa idea fija para la persona. ¿Ya? Entonces, ese es el comienzo de una obsesión compleja. Sí. Si no busca ayuda en un centro espírita que trabaje con este tipo de desobsesión, la persona puede hasta morir. ¿Tá? Tremendo, tremendo. Ahora, eso solo se consolida, o sea, a nosotros nos ponen esos tipos de implantes, esos tipos de cosas, si nosotros tenemos afinidad con esos obsesores. Si no, no es posible. ¿Ah? Ellos saben a quién les ponen y a quién no. Buen detalle ese, Roxana. Sí, y aparte aterrador, ¿no? Entonces, ellos no consiguen, por ejemplo, accesar al que tiene una cabeza diferente, ¿tá? Al que tiene una cabeza que estudia, al que tiene en la cabeza la reforma moral y trabaja en ello, al que tiene en la cabeza la acción en el bien y trabaja. No, ellos no consiguen accesar a. Ahora, yo no puedo hablar mal de nadie, yo debo controlar mi orgullo, yo debo controlar mi egoísmo, yo debo controlar mi ira. Y hay gente que pregunta así, la oración, la comida, o sea, el tipo de comida que como, si por ejemplo me vuelvo vegetariana, ¿ayuda? Y sí, ayuda, no resuelve. En este grado de obsesión no resuelve una oracioncita que vayamos a hacer al dormirnos, ni se sueñen. ¿Tá? Esto hay que ir a un centro espírita, hay que entrar en un proceso desobsesivo y es bastante complicado porque cuando se sacan esos ovoides, esos implantes que ponen, siempre queda un hueco. Es como cuando a uno le hacen una operación y le sacan un tumor, queda un hueco allí, ¿verdad? Entonces, eso queda así, o sea, le va a faltar parte a la persona, digamos, de su cuerpo astral, y la persona no queda bien, no queda bien. Y es una forma de sacarla, es peligroso, ¿no? Es peligroso y no todos los centros están capacitados para sacar un tipo de obsesión así. Entonces es complejo para la persona que pueda conseguir, ¿verdad? Esa ayuda. Sí, sí. Ahora, otras personas preguntan, bueno, pero entonces la reforma no consigue sacar, no, porque ya a esa altura de esa obsesión ya es tarde para la reforma. O sea, la reforma la tenemos que empezar a hacer ahora, que no tenemos nada, ¿verdad? Entonces ahí no va a entrar nada de eso. ¿No? Sin cambio, entonces no hay protección posible. ¿No? Por lo general, los ovoides, cuando son ovoides del otro lado, ellos cuando reencarnan vienen con problemas físicos, con problemas mentales. ¿No? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo se rehace, digamos, ese cuerpo astral en caso de los ovoides, que son esos espíritus que perdieron su forma humana a causa de una sed de venganza, por lo general, y que están muy empecinados en el mal, que son espíritus bastante duros del astral? Si son rescatados, entonces por la espiritualidad mayor entran en todo ese tratamiento. ¿Ah? Porque, ¿qué pasa? A causa del peso astral que ellos tienen, no consiguen plasmar su cuerpo astral en el astral, perdonando la redundancia. O sea, traen mucho peso en su perispíritu. Entonces ellos deben pasar por ese procedimiento que solo los encarnados le podemos dar, ¿ah? Para que su perispíritu vuelva otra vez a estar en condiciones, digamos, de volver a reencarnar. Muy interesante. Bien interesante. Aquí tenemos ya también a Nubia González, ya está con nosotros de Venezuela. Gracias, Nubia. Yo me reí por algo que tú dijiste y acá está el comentario de Berta Villarino. Dijiste celoso y yo me asusté. No, porque como me hacías así, yo pensé que me estabas hablando, Napo, me duele la garganta. No se les escapa nada a nuestra audiencia, totalmente está conectada con nosotros. No hay duda, no hay duda. Bueno, interesante, estamos con nuestro tema, los accesorios. Tenemos a Roxana Giribone, medium y escritora
que está pues con grandes ganas de nuestro conocimiento y siempre nos trae pues algo muy distinto. Siguiendo con nuestro programa, Roxana, entonces puede haber usurpación de poder entre ellos. Nos quedamos en eso, de que ellos resguardaban el poder, pero puede existir usurpación de poder entre ellos. Por supuesto que sí, ¿no? Igual que acá hay gobernantes, por ejemplo, que ejercen el dominio de multitudes, Napo, de modo autoritario, ¿verdad? De modo un poco déspotas, y nunca confían, digamos, plenamente en sus subordinados, ni en los supuestos aliados, porque muchos de ellos fueron traicionados por los más próximos, inclusive a él, ¿verdad? Puede darse lo mismo entre los jefes de falange, exactamente lo mismo. Aunque los obsesores de las sombras demuestren tenacidad en sus propósitos y que aparentemente son unidos, porque son unidos cuando se trata de destruirnos a nosotros, si ellos ven algo que está en peligro, ¿verdad? Que está en peligro, digamos, algún plan de ellos, ¿no? Existe permanente disputa por el poder entre las diversas funciones de los espíritus de esa dimensión inferior. Están en constante rivalidad, ¿tá? Y como la ganancia nunca les satisface, hay siempre, digamos, articulaciones para conquistar más y más. Entonces ellos ahí desenvuelven planes muy detallados, ¿sí? Para el caso que tengan que reencarnar por fuerza de ley, ¿verdad? Porque ya te digo, esa vorágine los trae a encarnar. ¿Sí? Entonces, ellos al mismo tiempo que representan el poder en las sombras, también se especializan, digamos, en diversos sectores, o sea, se diversan en distintas cosas. Con todo el control hipnótico del que hablamos, ¿qué sucede? Afecta seriamente la capacidad de razonar, o sea, ese poder hipnótico va a hacer que la persona no pueda razonar con lucidez, ¿tá? Y eso hace que el propio cuerpo mental de ese obsesor que va a quedar a cargo sufra una especie de lavado cerebral, ¿tá? Por parte de ese obsesor que va a reencarnar, de lo que estábamos hablando, ¿no? Es como un lavado cerebral que le hace. Como en distintas religiones hay también, bueno, eso sucede también en el astral. Y hay algunos que son controlados mentalmente y ejercen un papel, digamos, de centinela, ¿tá? Un tipo de agentes secretos, digamos, en los ejércitos, eso que yo te decía que también son hipnotizados para que de alguna forma resguarden ese trono, ¿no? de ese obsesor. Este tipo de agente secreto, durante el periodo que el obsesor jefe esté acá en la Tierra encarnado, entre nosotros, va a cuidar el puesto de ese obsesor. ¿Mm? Entonces, son puestos también en hipnosis durante muchísimo tiempo. O sea que queda todo el mundo hipnotizado allá arriba esperando que el obsesor pase por la reencarnación y vuelva. Vuelva. Dice aquí nuestra amiga, dice que, y las personas que están perturbadas, ¿cuántos obsesores pueden tener y llegarían a matar a alguien? Sí. Son legión, dijo Divaldo Franco. Puede tener más de uno, puede tener 5, 10, puede tener lo que sea, va a depender de las deudas que esa persona tenga, porque recuerden que la persona que está obsesa no es digamos, inmune, no, inmune no fue la palabra que quise decir, no es una víctima, ¿tá? No es una víctima. Si está siendo obsesada es porque algo quedó debiendo, porque algo hizo y porque también tiene una sintonía bastante fina con esos obsesores, ¿tá? ¿Y puede llegar a matar a alguien? Por supuesto que sí, ¿no ven los informativos todos los días? Por supuesto que sí. Mira, nuestro amigo... Gabriel, ¿cómo está, Gabriel? Buenas tardes, amigos y hermanos. Saludos a Ligia y a la chica que no recuerdo el nombre, que siempre está acompañándonos también. Gracias, gracias, desde Colombia. Excelente, Rosana.
hablando siempre de la usurpación de poderes que se da entre ellos. ¿Te gustó eso, Napo? ¿Te gustó? Me gusta eso, me gusta eso. O sea que voy a ser quizás un obsesor también en eso yo y resguardar mi poderillo también. Dice, y hablando sobre eso siempre, Roxana, ¿y qué otra cosa puede suceder aparte de Bueno, todo esto que te ha contado? en el correr, por ejemplo, del tiempo en que el obsesor está encarnado, dependiendo de la lucidez y de la disciplina mental del que va a reencarnar, fíjate una cosa, Napo, ya cuando está en el útero de la mujer, y él está por encarnar y ya está en el útero de la mujer que va a nacer acá, él comenzará a ejercer influencia sobre la formación del embrión. Inconforme a sus intereses, él va a manipular, inclusive genéticamente, su futuro cuerpo. De modo de qué? De propiciar el desdoblamiento consciente. Fíjate vos lo que quieren hacer. Él quiere poder desdoblarse y ir a ver qué está pasando con su trono, si todavía lo tiene o no. ¿Se entiende? Porque Sí, él mediante el desdoblamiento por el sueño, y si lo hace consciente, él va a poder estar allá y acá, en los dos lados. Así, a lo largo de la vida física, digamos, él puede custodiar ese territorio. ¿Y los drogaditos cuándo pueden? Ay, también unos cuantos, SOAD, puede tener unos cuantos. Ahí en el caso de los drogados, de los adictos, perdón, sucede algo, que si tiene más de 3 o 4 obsesores, ahí suceda la sobredosis, ¿tá? Pueden morir de sobredosis porque él tiene que sustentarse él y sustentar todos esos que tiene atrás, ¿tá? Entonces ahí se le va la mano y viene la sobredosis. No sé en qué estaba, ya me perdí. Te decía que a lo largo de la vida física, entonces él puede custodiar ese territorio que dejó, ¿tá? Y ejercitar su poder más o menos intenso, ¿sí? Pero no por eso ineficaz, porque surge efecto, desdoblando durante el sueño, entonces retorna a su puesto de comando en las zonas del astral inferior y vive las dos fases de la realidad, digamos. Una como encarnado, cuando puede difundir sus ideas entre los hombres, y otra en el astral, en cuanto su cuerpo físico duerme, ¿verdad? Y se mantiene controlando la falange de las sombras. qué interesante. Ay, hoy vos no dormís, Napo. Hoy no duermo con tanta información que nos han dado. Oh, sí que no duermo. Mira, y siempre la curiosidad siempre nos está dictando y nos está diciendo ahí, pregúntale, Roxana, pregúntale. ¿Hay algún registro en la historia, Roxana, que han realizado ese tipo de influencia dupla? Bueno, sí, mi mentor me ha dado algunos casos, pero pensemos, ¿quién podemos tener que haya tenido una influencia tan marcante en nuestro planeta que pueda estar ejerciendo esas dos funciones? A ver el público, a ver. ¿Quién? ¿Quién puede haber sido un mago negro? A ver. A ver, vamos a esperar que contesten, a ver si alguien contesta. Vamos a ver si contesta. A ver si están atentos a esa clase, esas chicas. Vamos a ver, aquí dice, ¿cómo se evita ser obsesado? Es una pregunta que está entrando ahorita. Bueno, eso da para un programa entero. Mira, dice Reforma moral. Hitler, muy bien, Bert, muy bien. Hitler, bien. El mentor me ha hablado de otros, que no fue Hitler, pero Hitler también entra en esa, ¿no? Por ejemplo, algunos dictadores, evita de evitar. Sí. Ahora te contesto, José. Así me acuerdo, Napo, que vamos a contestarle primero a Bert. Algunos dictadores, el Ayatollah Khomeini, por ejemplo, presidente de Irán, Rasputín, ¿no? El Ayatollah Khomeini, por ejemplo, son dos que mismo reencarnados, según mi mentor, ellos, y mediante hipnosis conseguían mantener al dirigente escogido, digamos, en el plano astral, para su sucesión en el astral, ¿verdad? Y paralelamente actuaban en dos dimensiones de la vida, ¿no? Si tenemos un poquito de conocimiento de historia, sabemos que el Ayatollah Khomeini era la máxima autoridad política y religiosa en Irán, ¿verdad? Entre los años
yo no recuerdo bien, pero creo que en 1900 al 1989, algo así. Sí, por ahí anda. Y Gregory Rasputin, que era un místico ruso, ¿verdad? Que lo llamaban el monje loco, aunque de monje tenía muy poco, ya que le gustaba participar en orgías y todo ese tipo de cosas, ¿ves? Pero era al mismo tiempo, ellos decían que era al mismo tiempo un monje y un pecador. Era un hombre que era inmune al cianuro, lo quisieron envenenar con cianuro y no pudieron, salió caminando del palacio. Luego le pegaron no sé cuántos tiros y no caía por los tiros, o sea, cayó porque trastabilló y cayó para el río y después cuando lo encontraron había muerto pero ahogado, o sea que los tiros tampoco le hacían nada, ¿no? Sí. Entonces él hizo muchas profecías, predijo su propia muerte, por ejemplo, la llegada del comunismo, la caída de la Iglesia Católica en Rusia, la contaminación, la fecundación in vitro, o sea, él profetizó muchas cosas. Y, según mi mentor, estos dos desdoblados ejercían ese poder, ¿tá?, de coordinar procesos obsesivos y retornaban al cuerpo físico durante el día para dar secuencia a sus planes macabros entre los encarnados. Entonces, es complicado, es complicado, es complicado el mundo de las trevas, dijo el portugués. Evita de evitar. ¿Cómo evitamos ser obsesos? La reforma moral. ¿Qué es la reforma moral? Volver todos nuestros defectos en virtudes. Oración, vigilad y orad, vigilad nuestros pensamientos. Todo lo que pensamos tiene poder. La gente ni imagina, la gente que no sabe de ninguna doctrina, de una religión, ni imagina el poder de nuestro pensamiento. El poder de nuestro pensamiento, esas formas pensamientos nuestras también son llevadas al astral, manipuladas y vueltas a mandar para poder obsesarnos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con todo eso. Los obsesores que tienen perturbada a una persona pueden desdoblar la voz y hablan solas como si estuvieran en una reunión con varias personas. Sí, ya eso es un grado de posesión, ¿no? ¿Es la persona obsesada la que habla con voz de otra persona? Sí. En los grados de posesión la persona puede hablar con la voz de otra persona y sí, puede. Y en los grados... La mía la puede hacer cabal como que yo estoy hablando y mi voz, si vos la conoces, es Napo y no me ves. No. Me parece que lo que ella está hablando es otra cosa. Por ejemplo, vos estás siendo obsesado con una obsesión, una posesión. Ajá. Entonces vos ahí podés hablar con otra voz. ¿Tá? ¿Nunca viste El Exorcista? ¿Cómo no? Bueno, viste que él habla con otra voz. Bueno, en los casos de posesión eso se da. Y también se da en algunos casos de mediunidad, pero hay que saber diferenciar una cosa de la otra. En la mediunidad de psicopraxia, ¿sí?, que es cuando el medium siente todo lo que ese espíritu siente, ¿verdad? Y muchas veces habla por la voz del espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo estoy incorporando un espíritu que es hombre, yo, Rosana, no voy a hablar con mi voz de hombre. Yo voy a hablar con la voz de ese espíritu, la voz de hombre, ¿tá? No voy a hablar con voz de mujer, perdón, voy a hablar con voz de hombre. ¿Y eso qué quiere decir en el tema de la mediunidad? Que ese medium, en vez, no solamente es un medium de efecto físico, ¿no?, sino que es un medium de efecto intelectual. Intelectual por la psicopraxia, o sea, por la incorporación. Y de efecto físico es un medium donador de ectoplasma. ¿Por qué? Porque él para hablar con una voz de hombre, yo debo hacer un cambio en mis cuerdas vocales. Si no, no podría. Entonces, ese cambio me ejerce a mí un consumo de ectoplasma, ¿no? Entonces quiere decir que soy los dos, efecto físico y efecto intelectual. Como en Los Exorcistas que hace la Iglesia Católica. Ahí va. Creo que contesté, ¿no?, la pregunta. Muy buena respuesta. Entonces, Roxana, ya para ir finalizando prácticamente nuestro programa, me sale una última interrogante. Entonces, todo lo que hemos escuchado, lo que nos has traído tú en tu clase, todo lo que nos han manifestado nuestros amigos que nos han estado enviando mensajes con sus preguntas,
todo lo que nos pasa a nosotros en la vida cotidiana es obsesión, Roxana. Sáquenos de esa duda. Todo es obsesión. Todo redunda en eso. Bueno, no todo lo que sentimos tiene como causa un proceso obsesivo, ¿no? Hay diversos temas o patologías, o síntomas, como quieran llamarlo, que se pueden originar por otros factores de naturaleza energética o emocional, conforme el caso. En lo cotidiano, nosotros podemos absorber determinados fluidos, ¿tá? En el cual muchas veces equivocadamente son atribuidos a influencias espirituales y no son. Entonces, de acuerdo con la especie de fluido, si es bueno o es malo, el equilibrio nuestro también puede verse severamente comprometido. Entonces, una vez asimilado ese fluido puede ocasionar dolor, desánimo, malestar, ansiedad, no sé, irritabilidad, depresión, entre otros. ¿tá? También hay otras personas que tienen la facultad de absorber energías negativas, que pueden ser del entorno o de las propias personas, ¿no? Que 2x3 hablamos en los programas, que comienzan a tener problemas, ¿cómo puedo explicarles? Sin el conocimiento de las leyes que rigen esos fluidos y de las energías, les echan las culpas, digamos, a espíritus o muchas veces a brujerías mandadas también, ¿no? A trabajos religiosos mandados. Entonces, existen personas que generan para sí mismas esas energías perjudiciales de carácter mental o de carácter emocional y no necesariamente se las están pegando otros, o sea, las generan ellos mismos. Ellas mismas irradian vibraciones densas, vibraciones pesadas y contagiosas inclusive, porque influencian todo a su alrededor, ¿no? Viene con esa mala onda y parece que ya te cambió el padrón vibratorio a vos, ¿no? Tienen ese poder, ¿verdad? Por lo general, las personas que le atribuyen todo a los espíritus, a esas influencias, son personas más místicas, que pretenden muchas veces trasladar su culpa o la culpa de lo que les está sucediendo a un agente externo. O sea, es más fácil que antes de yo cuidar mi carácter, le echo la culpa, me está obsesando un espíritu está haciendo que yo hable así o asá. Es más fácil, ¿verdad? Así yo no tengo que hacer ninguna reforma. Entonces, muchas veces pretenden trasladar la culpa de lo que le sucede a ese agente externo, sea a un espíritu o a un trabajo religioso que alguien le pudo haber hecho, en vez, digamos, de asumir la responsabilidad de sus actos en cuanto a sus derrotas, a sus problemas, a sus dificultades, en fin. Y esa actitud es una forma de boicot, digamos. ¿no? ¿Es inconsciente? Sí, puede ser inconsciente. ¿sí? La persona se hace ese boicot y poco a poco se torna un hábito. Entonces, la mente enferma, viciada o embriagada en la ilusión, atribuye todo a un agente externo, a un mal espíritu, y vive, digamos, buscando culpables o responsables, en cuanto ellas mismas pasan disculpándose, ¿verdad? Y se trata de individuos con una vasta problemática emocional y psíquica que necesitan más de un psicólogo capaz de inducirlo, digamos, a la reflexión de por qué hace esas cosas, de por qué comete esos actos, ¿verdad? Sobre la solución, digamos, a sus dificultades y no de un médico o de un espírita, ¿no? Para resolver todas sus quejas. Porque a esa altura no es obsesión todavía, ¿no? Es una perturbación espiritual o contaminación espiritual. No hay una obsesión, todavía no está esa presencia allí. Entonces ahí con un psicólogo lo soluciona. ¿tá? Por eso debemos tener nosotros los espíritas también conocimientos sobre cuestiones emocionales, sobre cuestiones psicológicas, más allá de los tipos de trance, las mediunidades, los estados de conciencia, ¿verdad? Todo ese conocimiento lo tenemos que tener cuando somos espíritas, porque si no nos van a hacer una pregunta y nosotros vamos a quedar ahí, no sé ni lo que le voy a contestar, ¿verdad? Entonces, muchas veces en los centros espíritas se direcciona a este tipo de personas, ¿sí? A la mediunidad, ¿sí? Y muchas veces no es eso. ¿sí? Una persona, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Napo, una persona con un serio trastorno emocional, cuando es direccionado a desenvolver su mediunidad,
normalmente desenvuelve también el conflicto que tiene. ¿tá? Y por otro lado, si lo encaminamos a la práctica mediúnica solamente, el trabajo queda incompleto y se corre el riesgo de impresionar más a la persona, porque ese tipo de enfermedad es una enfermedad del alma. ¿tá? Y presenta la gran mayoría de las veces una mente muy impresionable. La persona se impresiona inmediatamente. Convengamos que en esos casos pueden ser, por ejemplo, atenuados con paz, la mediunidad de cura, con una conversación fraterna, ¿da? Pero son dificultades que exigen acompañamiento psicológico, ¿da? Dependiendo de la gravedad, obviamente, porque si lo que precisa es un acompañamiento psiquiátrico, ahí sí ya tenemos una obsesión, ahí ya debería ser el tratamiento psiquiátrico y el D de esa obsesión, ¿no? Porque si necesita un psiquiatra ya podemos estar ante un proceso obsesivo de difícil erradicación. Entonces, Sí, es complicadito. es complicado. Bueno, gracias, Roxana. Aquí te dan las gracias. De nada, Sal. Y veamos qué más, qué más. Buenas tardes, saludos desde Guatemala, Nextalí de León Ramírez. Gracias por estar con Un nosotros. gusto. Bien Nextalí. interesante, Roxana. Y hemos concluido 12:30 del mediodía acá en El Salvador y 3:30 me parece ya en Uruguay ya. Entonces, Y no tengo dónde mirar, a ver, déjame ver. se nos, Sí, se nos, se nos fue la hora. se fue, ¿no? Ni sentimos tranquilos, tú respondiste tranquilamente, nos diste pues un esclarecimiento del tema de hoy, los obsesores, o sea, nos hemos quedado satisfechos también nuestro público, gracias por estar con nosotros, y este pues fue el programa número 7 que tenemos durante este año 2022, así que interesante, los esperamos el próximo 31 de mayo, donde tenemos un interesante tema también con un invitado muy especial, que lo vamos a tener pues ese día. Así que Roxana, ¿con Nuestro qué te amigo vas? Rubén. Rubén, así es. ¿Es uruguayo? Es uruguayo, sí. Es de Iberoamérica Espírita. Sí, lo tenemos acá cerquita. Bueno, entonces pues ahí está la invitación, 31 de mayo. Es mi obsesor personal. Yo le digo que vos sos mi obsesor de otras vidas. Y me seguiste Ah, a o esa, sea, le digo yo. Sí, porque si no, Rosana, prepárame esto. Rosana, prepárame aquello. Digo, sos mi obsesor, Rubén. o sea que siempre viene a ver el puesto. Ajá. Interesante. Dice, gracias a ustedes por compartir sus conocimientos. Dice Berta Villarina, muchas gracias a ti también, Gracias a Bertita. ustedes por acompañarnos. ¿Con qué te vas a despedir, nuestra gran amada y socia de este programa Luces y Sombras de la Espiritualidad? Ya tenemos 17 programas. Como si nada, Roxana. Hoy ¿Viste? hoy en agosto vamos a celebrar un año ya de estar pues en la Radio Renacer, así que vamos a Un año. celebrarlo con todo, a un programa de lujo también. No sé cómo vamos a hacer para comer torta, porque no me va Vamos a a poder. hacer virtual, la vamos a tener que hacer. Así que, pero ahí Dijo estamos. Napo, hoy te escucho, estábamos haciendo la prueba de sonido, y dice, te escucho lejos, y sí, estoy en Uruguay, le digo. Me hiciste una broma tremenda, yo me quedo. No es que yo estaba impresionado con lo que nos han dicho, me has dejado en veces helado acá en El Salvador. Y eso que Viste está que no haciendo. podés ser celoso, Napo, ¿no? No, Sos no, no. celoso, vamos directo a hacer ovoides. Uy, Qué feo eso. uy, tremendo. Ya me afligiste, ya me pusiste en qué pensar. Bueno, yo me despido solo ¿No? agradeciendo Radio Renacer, agradeciéndole a las personas que nos acompañan siempre, que nos hacen sus preguntitas, que les vemos que están atentas ahí porque siempre están. Nubia, gracias a ti. Siempre están atentas porque siempre están llevando el hilo de la conversación. Y bueno, gracias también por todas aquellas personas que se suscriben al canal de Entre Telones de la Espiritualidad. Y acá también, ¿por qué no? A esta radio, que siempre tenemos programas hermosos acá, programas, mejor que sean programas y no problemas. Así que bueno, agradeciéndoles y les mando un abrazo en la distancia, entonces sean bendecidos y amparados. Muchas gracias, Roxana. Feliz tarde en Uruguay. Saludos a tu familia.
Y a todos Igualmente también para ti. un día ameno y que pues todo salga bien. Así que nos vemos el 31 de mayo, siempre por la plataforma de Radio Renacer. Gracias, Marcos. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Chao, chao.